Muy bien. Muchachos, vamos a arrancar con el último tema para las cartas de control X y R, y este tema es complemento de lo que ya empezamos a ver, y pues con este tema vamos a construir las cartas de control para desviaciones estándar, es decir, vamos a mostrar la carta S, ¿ok? La carta S es una carta complementaria a las que ya vimos. Las principales, por ejemplo, eran la carta X, que era la carta de medias, y la carta de individuales. Sus cartas complementarias, las que te permiten poder identificar mejor problemáticas, son la carta de rangos, para cuando tomas una muestra de un tamaño diferente de 2, o sea, 3, 4, etcétera, y la carta de rangos móviles, que se utiliza para cartas de individuales. Entonces, de forma complementaria a la carta X y a la carta R, vamos a ver la carta S. Este tema es un tema complementario y va a ser relativamente rápido de ver porque vamos a utilizar la misma lógica de operación para determinar o para construir la carta que ya utilizamos con las anteriores. Si ustedes se ubican en pantalla, las fórmulas, perdón, son básicamente las mismas. ¿Ok? Como medida central o como línea central va a estar, en este caso, la desviación media de todas las desviaciones de las muestras, y los límites de control superior e inferior van a calcularse de la misma manera. Referencia, que en este caso es la desviación media o la media de las desviaciones, referencia más 3 veces la desviación muestral, valga la redundancia, de las desviaciones. De nuevo, el límite de control superior es referencia más 3 veces la desviación. Y el límite de control inferior es referencia menos 3 veces la desviación muestral. ¿Ok? Entonces, si ustedes observan, para la carta de control S es la misma estructura. Creo que esta la vamos a poder ver un poquito más rápido porque, repito, va a utilizar la misma lógica de operación que nosotros ya conocemos. Me voy a ir a la hoja de Excel que construimos para la carta X. De hecho, esto le pertenece a la carta X. Le vamos a poner el encabezado, carta X. Esta es carta R. Este me lo voy a traer para acá, porque es la línea central. Esta es la carta R. Y del lado derecho voy a colocar la carta S. Y lo vamos a calcular exactamente de la misma forma. Bueno, me voy a mover ligeramente hacia la derecha, la carta S, porque en este encabezado voy a colocar la desviación estándar. La voy a abreviar como SD. ¿Ok? Y para calcular la desviación estándar, pues podemos utilizar la fórmula de desviación estándar que nosotros conocemos para muestra o la que han venido utilizando para la tarea. Recuerden que en esta sección de aquí, que la voy a marcar con otro color para poderla ubicar, en esta sección de aquí es donde tenemos las diferentes muestras. Recordando un poco el problema de los fertilizantes, recordamos que nosotros recopilamos 24 muestras de 4 costales. ¿Recuerdan? Lo que nosotros vamos a hacer para calcular las diferentes medidas necesarias para la carta S es, primero, calcular la desviación estándar de cada una de las 24 muestras. Ejemplo, para la primera, que es la muestra número 1, que está ubicada en la fila 3, lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a aplicar la fórmula de desviación estándar que tengo en Excel. Esa la ubico como desbest M. Es la desviación estándar para una muestra. Y voy a seleccionar los 4 costales de la muestra número 1. Voy a dar enter. Este valor que aparece aquí es la desviación estándar de la primera muestra. De la muestra del costal que pesó 50.2, 49.9, 49.0 y 51. Se recomienda utilizar por lo menos 4 decimales para la desviación estándar.
Y como ya tengo el cálculo ubicado en esta parte o en esta zona, lo que voy a hacer es arrastrar. Profe, ¿cómo hizo la desviación? La desviación la calculamos con esta fórmula que aparece en pantalla ahí. Desbest M. Y seleccioné la primera muestra. Esta es la primera muestra. Ahí está, mira. Profe, ¿de dónde sacó ese ejemplo? Este Lo ejemplo mandó. es el que nosotros empezamos a ver. Sí, es el ejemplo de los fertilizantes. Ah, ok. Es el que Gracias. empezamos a ver cuando recién iniciamos las explicaciones de cartas de control. Ok, gracias. Y entonces, para este ejercicio, mi línea de referencia o mi línea central, que ahorita les mostré con la hoja de papel, mi línea central va a ser la media de todas las desviaciones. Entonces aquí voy a colocar media. ¿Y qué voy a hacer? Voy a calcular el promedio de las 24 desviaciones estándar. Es decir, las desviaciones de cada una de las muestras. Entonces voy a hacer media, perdón, promedio, y voy a seleccionar las 24 desviaciones. Y le voy a decir Enter. Este valor representa la media de todas las desviaciones estándar y que dicho sea de paso, va a ser mi línea central. Ese valor que acabo de calcular va a ser la media de S. Y este valor es necesario para calcular los límites de control para la carta S. Profe, entonces, Lo tengo. es la media de las desviaciones, ¿verdad? Es correcto. La media de S o la S con tilde, que es esta que estoy señalando aquí, es la media o el promedio de todas las desviaciones estándar. Y ese valor va a ser la línea central. ¿Ok? Ahora, ya tengo el valor de mi línea central. Sin embargo, necesito la desviación muestral, que es esta que estoy señalando en este momento. Ocupo la sigma S. Y este valor va a ser bien fácil de calcular. ¿Sale? Ese valor lo voy a calcular con la desviación estándar de las desviaciones individuales que ya calculé. Esta, por ejemplo, fue la desviación estándar de la muestra número 1, esta de la 2, esta de la 3 y así de forma sucesiva. La desviación muestral en este problema la voy a calcular con la desviación estándar de todas las desviaciones. ¿Cómo calculo eso? Igual como la sacamos ahorita. Le voy a decir igual, desbest de una muestra y voy a seleccionar las 24 desviaciones. ¿Se entendió? Para mi problema, lo que yo voy a hacer es hacer referencia precisamente a eso que acabo de calcular. ¿Ok? Para mí, la S media la voy a colocar acá abajo. La S media es igual a 0.4706 y la sigma S es igual a 0.1752. Con esos dos valores voy a calcular tanto la línea central como los límites de control de mi carta. ¿De acuerdo? Voy a irme nuevamente a mi hoja de Excel. Y aquí lo que vamos a hacer es lo siguiente. Voy a anotar en los encabezados nuevamente línea central
Y para identificarla voy a poner entre paréntesis S. Y aquí voy a colocar límite de control superior y entre paréntesis la S. Y acá voy a colocar límite de control inferior y nuevamente entre paréntesis la S. Haciendo alusión a que son línea central de mi carta S, línea central de mi carta S y los límites de controles superior e inferior también de la carta S. Entonces, para este, ¿cómo le voy a hacer? Voy a hacer igual a mi línea central, que es la media de todas las desviaciones. Ese valor lo voy a fijar y lo voy a arrastrar. Estos dos no los subo. Ahora, los límites de control, ¿cómo dijimos que los íbamos a calcular? Los límites de control eran para el superior, referencia más 3 veces la desviación muestral, que ya la tengo aquí. Y para el inferior eran referencia menos 3 veces la misma desviación, que ya la tengo aquí. Veamos entonces. Para el superior sería igual. Mi referencia es la media. Media más 3 veces por la desviación de las desviaciones. Y ahí está mi límite de control superior. ¿Ok? Profe, ¿cómo se Fijamos. fija? Este lo fijamos. ¿Perdón? ¿Cómo se fija ahí? Fijo los dos valores. Fijo el N27 y el N28. Ahí están, mira. Para que se repita toda la línea. Aquí me está mandando hasta abajo porque ya hay dos cálculos acá de este lado. Y aquí va a ser misma historia. Este lo voy a calcular haciendo línea central menos 3 veces la desviación de las desviaciones. Por lo que estoy viendo aquí, el valor va a dar por debajo de 0, lo cual es ilógico. No tengo desviaciones negativas en este caso. Entonces, este valor lo vamos a dejar en 0. Y lo voy a arrastrar. Ya tengo los 3 valores, las 4 columnas necesarias, perdón, para construir mi carta S. ¿Cómo se vería mi carta S? Seleccionamos las 4 columnas. Le digo insertar. Me voy a los gráficos. Y aquí la tengo. Mira. La vamos a mover por separado. Y le vamos a poner carta de control S. Y ya está lista. Profe, ¿cuáles seleccionó? Las 4 columnas que acabamos de generar, hija. Y también los datos, ¿no? No los datos. Seleccioné la columna de las desviaciones estándar que calculamos, las desviaciones de cada muestra, Okay. y las 3 de los límites, de la línea central y los límites de control. A esta le podemos poner
registro de desviaciones por muestra. Ahí ya la tengo. Esta la quito. Y de igual forma, como lo estuvimos haciendo con las otras, vamos a denotarlo de una forma un poco más clara. Y para eso me voy a la parte de marcadores. Analizando las desviaciones estándar, ¿mi proceso está dentro o está fuera de control estadístico? ¿Qué opinan? Está dentro, ¿cierto? No se presenta ninguno de los patrones. Profesor, ¿verdad que no es necesario ponerle un nombre a los ejes? En este caso, tal vez, por ejemplo, al eje de las X, sí sería adecuado colocarlo. Y entendiendo que se trata de desviaciones estándar, lo pudiéramos dejar así. Acá sobre el eje de las Y, tal vez pudiéramos ponerle desviación estándar de la muestra. Sin embargo, para efecto de mostrar desviaciones, lo podemos dejar así sin ningún problema. Ahora, ojo, cuando ustedes tengan la oportunidad de trabajar en el sector productivo, esto va a ser información que le vas a mostrar a tu planta trabajadora. No sé si les ha tocado, por ejemplo, hacer visitas industriales y en las visitas o visitar alguna vez alguna empresa y en las empresas o en la planta puedes identificar, por ejemplo, los famosos pizarrones donde se muestra muchísima información, perdón, desde cómo está, por ejemplo, la producción del día, quiénes son los mejores trabajadores, se muestra mucha información. Entonces, en ella se acostumbra a mostrar cómo está la producción y cómo está el nivel de calidad de la misma. Siempre es importante que cuando vayas a mostrar esta información sea lo más clara posible para que la mayoría de la gente la pueda entender. ¿Va? Pues ¿Dudas? sí, ¿de qué sirve una gráfica que nadie entiende? Sí, y fíjense que eso que comenta Oscar es sumamente importante porque estamos acostumbrados a, por ejemplo, cuando nos piden entregar tareas, a entregarlas, pues así como las sacas del Excel o así como las generas en el Word, y no es la idea, y menos cuando estás estudiando ingeniería. Se supone que te tenemos que formar de la mejor manera posible y eso implica que en aspectos tan relativamente simples como la construcción de una gráfica, tú tienes que entender que esa gráfica es una manera visual de mostrar información. Entonces, mientras más clara y más legible y más entendible posible esté, pues es mucho mejor.